En anteriores ediciones hablamos sobre qué es la condromalacia rotuliana y por qué se produce. En esta ocasión hablaremos sobre el tratamiento de esta patología tan frecuente en nuestro medio. ¿Y cómo se manifiesta? Bien, pues lo más típico es que comience con cuadros de dolor insidioso, profundo, en la parte delantera de la rodilla, en relación con tiempos prolongados sentados, al subir y bajar escaleras y al realizar actividades físicas que impliquen flexión de rodilla en repetidas ocasiones. Se trata de un cuadro muy frecuente en mujeres activas o deportistas que realizan actividades de flexoextensión de rodilla, tales como el spinning, sentadillas con peso y CrossFit, entre otros. El diagnóstico casi siempre se puede realizar en la consulta mediante el examen físico, aunque en ocasiones es necesario realizar radiografías de todas las piernas, de todo el eje inferior, para calcular y medir los ángulos entre el fémur y la tibia. También en ocasiones, si el paciente no experimenta mejoría tras el tratamiento inicial, se recomienda realizar una resonancia magnética para descartar otras posibles lesiones asociadas. El tratamiento inicial, sobre todo si hay mucho dolor, consiste en realizar reposo relativo, aplicar frío local, utilizar algún método de compresión como un vendaje o una ortesis y poner la pierna en alto. Tras ello, es recomendable iniciar un programa de rehabilitación controlado y personalizado para trabajar todas aquellas estructuras que hacen que la rótula deslice de forma adecuada por su raíz en el fémur. Para ello, es muy importante tratar de potenciar y desarrollar bien el vasto interno del cuádriceps, que ayuda a que la rótula no se desplace hacia afuera y la mantiene centrada dentro del surco o raíl en el fémur. Si tras estas medidas no hay mejoría, podría valorarse realizar infiltraciones, unas inyecciones dentro de la rodilla para evitar la cirugía. Estas infiltraciones pueden ser plasma rico en plaquetas o PRP. La teoría es que regeneran el cartílago y algunos pacientes experimentan mejoría tras un ciclo de infiltraciones. Ácido hialurónico, una sustancia lubricante que permite y favorece el deslizamiento de los huesos entre sí. Y por último, en casos de dolor agudo no controlado con medicación por vía oral, se podría inyectar un corticoide. La cirugía siempre debe ser el último recurso, y si la realizamos es para modificar o corregir todas aquellas estructuras que hacen que la rótula no deslice de forma correcta por el surco del fémur. Para ello utilizamos transferencias de estructuras óseas y distintos procedimientos sobre tendones y ligamentos. Estas cirugías son complejas, por ello os recomiendo siempre que consultéis con especialistas acreditados y con experiencia en el tratamiento de estas patologías.